Estimado ingeniero, buena noche. Nosotros somos del Grupo uno, conformado por Mónica Angamarca, por Vanessa Chiriguaya y mi persona Alejandro Sánchez. Es el control de lectura 2. Vamos a hablar acerca del patrón de diseño, modelo vista controlador y su impacto, sobre todo en la organización del código. De manera inicial, bueno, vamos a hablar acerca de lo que implica el patrón modelo vista controlador. Es básicamente una arquitectura de software ampliamente utilizada en el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario. Eh, Esta separación de responsabilidades que se ejecutan a través del modelo vista controlador no solamente van a mejorar la organización del código, sino que también van a facilitar la reutilización y simplifica también las actualizaciones y permite la incorporación de nuevas características. En cuanto a los componentes del patrón MVC, como podemos ver, tenemos nosotros el modelo en primer lugar, que es el componente que va a gestionar los datos y la lógica de negocio de la aplicación. Este es básicamente el núcleo funcional y se encarga de la adquisición, manipulación, almacenamiento de datos. En segundo lugar, tenemos la vista, que es el responsable de definir cómo se muestran los datos en la aplicación. El componente este se encarga de formatear y presentar gráficamente los datos en la pantalla, básicamente. Y también el controlador. El controlador actúa como una especie de intermediario entre la vista y el modelo, y su función principal es gestionar las entradas del usuario, interpretarlas y actualizar el modelo y o la vista en respuesta a estas interacciones, como lo estamos viendo justamente en el gráfico presentado. De igual manera, nosotros tenemos algunos puntos que topamos acerca de la mejora en la organización del código. La implementación del patrón MVC mejora significativamente la organización del código a través de características como las que estamos viendo en este momento. En primer lugar, la separación de responsabilidades. El patrón separa claramente las responsabilidades de cada componente, lo cual va a reducir las dependencias innecesarias entre ellos. En segundo lugar, topamos el tema de la modularidad. Es decir, la estructura modular del patrón permite que cada componente se implemente de manera independiente y esto va a facilitar el desarrollo paralelo y mejora la cohesión del código. En tercer lugar, la reutilización del código, es decir, al promover la independencia entre los componentes, el patrón fomenta la reutilización de ese código. Los desarrolladores van a poder modificar, reemplazar un componente sin afectar al resto del sistema, lo cual ahorra mucho tiempo y esfuerzo en futuras actualizaciones. En algún momento también en clases habíamos topado justamente este tema y lo importante que es que cada empresa tenga también sus procesos para que no solamente una persona esté a cargo del conocimiento del código, sino que pueda ser repartido en conocimiento a otras personas para que en el caso de que tenga que darse la posta, puedan saber qué herramientas usar para poder manipular el código y cambiar a la necesidad que se dé en ese momento. Y finalmente también tenemos el tema de la mantenibilidad. La clara delimitación de responsabilidades va a facilitar el mantenimiento del código. Los desarrolladores van a identificar rápidamente dónde se van a realizar los cambios o correcciones sin temor a introducir errores en otras partes de la aplicación y perder mucho más tiempo. En cuanto a otros patrones relacionados como el MVC, vamos a encontrar varios, pero tres principalmente que son los que hemos rescatado. En primero, el patrón MVVM, que significa modelo vista, modelo de vista. Este patrón deriva del MVC, obviamente, y es especialmente utilizado en aplicaciones con enlaces de datos. En segundo lugar, tenemos el MVP o modelo vista presentador. Es similar al MVC, pero con un componente presentador que actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Y en tercer lugar, el MVT, mejor conocido como MVW, en inglés es Model View Worker, el cual es una variación más flexible del patrón MVC y el cual permite diferentes enfoques para manejar interacciones entre los componentes. Em, a manera de conclusión, podemos decir que este patrón, el MVC, modelo vista controlador, es una herramienta muy significativa que nos permite mejorar la organización del código en aplicaciones con interfaces de usuario, ya que su enfoque modular y su separación de responsabilidades nos facilitan mucho el desarrollo y mantenimiento del mismo. A continuación, van mis compañeras a explicar un ejemplo acerca del patrón modelo vista controlador. En nuestro ejemplo vamos a visualizar cómo el modelo vista controlador, utilizando sus tres componentes, separa la lógica de la aplicación de la lógica de la vista en una aplicación. Vamos como primero a declarar la clase modelo.
en este caso llamada model, que representa un contador básico en donde podemos ver cómo funciona el encapsulamiento y cómo los métodos de este van a ser considerados y nos van a permitir interactuar con el contador. Tenemos como primera parte el Public Class Model, en el cual vamos a definir la clase llamada Model, seguido de un Private Int Counter que va a declarar un contador entero privado, lo cual le hace solo accesible dentro de esta clase. Un public model, aquí el constructor inicializa el contador a cero cuando se crea un objeto model, seguido de un public get counter, el cual nos va a devolver el valor actual del contador. Luego un public void increment counter que aumentará el contador en uno en la aplicación. En esta clase podemos destacar en que el encapsulamiento es el atributo counter, el cual le asignamos privado, protegiendo de esta manera nuestros datos de nuestro ejemplo. Tenemos un constructor que inicializa el objeto y utilizamos método getCounter y el incrementCounter permitiendo interactuar con el contador. Como segunda clase declaramos la clase view, que es vista. En cambio, en esta es la interacción con el usuario. Esta es responsable de mostrar información en la consola y de obtener la entrada del usuario. Esto separa la lógica de la presentación siguiendo el principio de separación de responsabilidades. En nuestra clase vamos a tener un import Java Until Scanner que nos permite usar la clase Scanner para leer la entrada del usuario, seguido de un public class view que va a definir la clase view para la interfaz del usuario. Luego tenemos un public void print counter in counter que nos va a mostrar el valor del contador en la consola, seguido de un public int get user input, el cual nos permitirá que ingrese el usuario un número y lo devuelva. Aquí también podemos destacar que la clase View separa la presentación de la lógica del programa. Estamos usando un escáner para obtener la entrada de un usuario y tenemos un print counter que nos muestra la información requerida y un get user input que será quien va a obtener los datos del usuario. Deducimos entonces en nuestra clase View que será la interfaz entre el programa y el usuario, facilitándonos de esta manera la interacción mediante la visualización de datos y la recepción de entradas. Seguimos con mi compañera. Bueno, como tercera clase tenemos el controller, que va a ser el controlador, lo que es la pieza clave que va a conectar el modelo con la vista. Su función principal va a ser la de gestionar la interacción del usuario y a partir de esa interacción va a actualizar el modelo o va a solicitar los cambios en la vista. Aquí podemos ver que se declaran dos variables privadas, model y view. Estas variables van a representar las instancias del modelo y de la vista respectivamente. Al mantener estas referencias, el controlador puede acceder a la lógica del negocio y actualizar la interfaz a través de la vista. El constructor recibe como parámetros las instancias del modelo y la vista y las asigna en las variables de instancia. Tenemos el método processUser que se encarga de gestionar el ciclo de interacción del usuario. La variable exit se utiliza como condición para salir del bucle de interacción. Seguimos con el bucle while. El controlador va a entrar en un bucle que se ejecutará hasta que el usuario decida terminar la interacción. Eso es cuando exit se vuelva true o true. En cada iteración del bucle se llama al método print counter de la vista. Este método recibe el valor actual del contador obtenido mediante el model get counter. De esta forma, la vista va a mostrar al usuario el estado actual del modelo. Tenemos como parámetro como función principal que si se escoge, si choice es 1, se va a llamar al model increment counter, lo que va a aumentar el contador del modelo. Esto representa la actualización de la lógica del negocio. Y si se escoge el 0, se va a establecer exit en true, lo que va a hacer que el bucle se detenga y por lo tanto ya se va a finalizar la interacción con el usuario. Y mientras si el usuario ingresa cualquier otro valor, se va a mostrar un mensaje de error indicando que la opción no va a ser válida. Entonces va a pedir al usuario que intente de nuevo con el número 0 o el 1. Tenemos como último y lo más importante la clase principal, que es el punto de entrada de la aplicación. Su responsabilidad va a ser la de instanciar y conectar los componentes del patrón MVC.
y a continuación ya se va a iniciar la ejecución del programa. Podemos visualizar que si se ingresa el número 1, se va a seguir incrementando el valor del contador. Como contador actual tiene 2, va a seguir el 3 y así sucesivamente. Mientras que si ingresa el 0, va a terminar el programa. Muy amable, estimado ingeniero, por su gentil atención.